ya está con nosotros el senador Yulén Rementería, oriundo de Veracruz. Senador, bienvenido. ¿Qué tal, Broso? Muy buenos días, me da Muy mucho buen gusto día. estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. En el Senado, bueno, en el país. Se están poniendo muy calientes algunas cosas y no es para menos. Ayer usted lanza a las redes sociales un video justo antes de que llegaran las nuevas comparecencias de las ternas repetidas por Andrés Manuel, y usted muestra un dictamen que, además dice usted, venía del futuro, un dictamen que tendría en algún momento que haberse escrito hoy, estaba lleno ayer. Y esto, desde luego, que llamó la atención, no nada más de los abucheadores, sino que los porristas del régimen no pudieron decir nada ante una evidencia tan grosera del manejo de los tiempos que vivieron ustedes en el Senado a propósito de los candidatos a la CRE. Sí, así es. El día de ayer teníamos por segunda ocasión que entrevistar a los mismos, Sí. lo cual era pues ya de entrada absurdo, pero bueno, cometieron la torpeza de circular pues lo que sería el dictamen de hoy desde el día de ayer, y incluso en la narrativa hay cosas que hablan de cosas que no habían sucedido y las dan por hecho, que se presentaron todos, que los entrevistamos, casi saben las preguntas que cada uno le hicimos, las pusieron ahí. Y bueno, pues eso lo que deja bueno, llama desde luego a la hilaridad, pero lo que deja es una clara muestra de la falta de respeto por los procedimientos y falta de respeto a los mismos senadores de Morena, porque ellos también pues se asumen en esta condición de sumisos al poder omnímodo casi que tiene el presidente, y en donde pues no pueden hacer nada ni disentir. Dice, estos son los que voy a mandar, y aunque tú los rechaces, te los vuelvo a mandar, y seguramente si los rechazamos, como yo creo que pasaría, pues los va a poner, pero bueno, pues que ya el presidente pague el costo pues por poner a sus empleados en algo que debió de ser pues de alguna forma consensado con otro poder, como lo manda y como es el espíritu de la ley, ¿no? Entonces, más allá del vericueto, que desde luego parece una anécdota, pero que se queda muy presente esto del dictamen, debe ser muy incómodo. Vamos a decir, el trabajo político no tiene por qué ser cómodo, pero esto es extra, el haber recibido a los mismos participantes de la última comparecencia. La última comparecencia que ante todos lo vimos fue bastante penoso, fue bastante errático, fue grave. Y volver a hacer este ejercicio, como usted decía, no nada más para ustedes en la oposición, sino para la propia gente de Morena que está siendo usada. Y también estos participantes, estos candidatos que también vuelven a ser sacrificados. Una vez más, esto es un ambiente muy incómodo. Olvídese de hacer patria, para trabajar. sí, la verdad es que lo que se muestra es simplemente que las decisiones están tomadas y que hagas lo que hagas, pues cuando los asuntos tienen que ver con la mayoría simple, pues no importa qué digas, va a pasar como el señor diga que tiene que pasar. Y bueno, por supuesto que esto es incomodísimo para ellos, lo es para nosotros, para ellos debe ser lo más, o por lo menos para los que tengan algo de dignidad debe ser lo más. Humillante. Pues sí, desde luego que humilla, porque habla pues de que las voluntades de los senadores de la República, de ese partido, pues no tienen posibilidad de disentir. Se ha visto como algunos, incluso en temas importantes, locales de su distrito o de su estado, pues de repente se salen y prefieren no estar en algunos asuntos porque no están de acuerdo, pero tampoco les es permitido pues llevar la contraria. Y esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos viendo en un presidente que claramente da avisos muy importantes de autoritarismo, en donde lo que pareciera que no hay la cortesía de apreciar la negociación política, o sea, la parte virtuosa de la política que pudiera ser el negociar, el encontrar soluciones que permitan transitar, por cierto, a él en mejores condiciones, llevando las riendas de un país como el nuestro, que necesita de acuerdos y necesita de señales hacia el exterior de que las cosas están haciendo bien. Y en materia energética, cuando hablamos del árbitro que tiene que llevar a cabo pues todo control de equilibrios de empresas tan poderosas, la Comisión Federal, Pemex, pero todas las demás que están en el mercado, y que tiene que, digamos, que contener este equilibrio para que pueda haber desarrollo en México en algo que es imprescindible para cualquier país del mundo para poder crecer, que es la energía y digamos que el abastecimiento de ella. Bueno, pues a futuro
resulta impensable que puedas poner a cualquiera, a incondicionales, a gente que con el mayor respeto lo digo, como en su calidad de ser humano, pues no tiene la preparación o los conocimientos para este puesto en específico, ¿no? Pero ¿cuál tendría que ser la lógica política de Andrés Manuel de de conquistar la Comisión Reguladora de Energía con sus candidatos que finalmente, por lo que vemos, los pondrá él y será su costo político y tendrá que ser su ganancia? Pero ¿cuál sería? Ahora sí, se lo pregunto así porque además usted es de Veracruz. ¿Ponerle en la madre a la comisión? Pues en alguna forma sí, y Sí. te voy a explicar, porque yo me he hecho esa pregunta desde la primera vez que entrevistamos aquel 12 y 13 de febrero a estos mismos candidatos. Sí. Y dije, bueno, ¿cuál es el interés de poner a gente que no tiene la preparación? Es simplemente de obligar a que la Comisión Reguladora de Energía haga su santa voluntad, tratando de que el presidente, no es un secreto, ha dicho hay que prestigiar a Pemex, hay que ver que Pemex sea autosuficiente, que no le compremos gasolina al mundo, en el caso de Comisión Federal, que volvamos digamos que a este espíritu centralista de autosuficiencia, que hoy para mí ya pues resulta retrógrado en los tiempos que vive el mundo. Fuera de tiempo. Sí. Y entonces la única forma que puede lograr eso es a través del árbitro, para que le dé precisamente preferencia a quién, a sus empresas, a las del Estado, y entonces, bueno, pues empiece a cooptar las posibilidades de que otras participantes en el mercado eléctrico o en materia de hidrocarburos, pues puedan progresar y puedan avanzar, y entonces pueda haber en México un verdadero desarrollo en donde haya competencia. Pero esta idea, que él ha dicho, de que no le compraremos gasolinas al extranjero, que tendremos que producir toda la energía aquí, que lo ha dicho, no lo estoy suponiendo, Sí. Entonces, bueno, pues aquí de lo que nos habla es de una clara muestra de cómo ve las cosas. Por cierto, no la ven igual en los mercados, no la ven En igual el las mundo. calificadoras, no la ve igual, porque esto lo que muestra es una política regresiva, en donde lo que hay que hacer es garantizarle a los ciudadanos de este país que haya energía, que haya hidrocarburos a precios justos y suficientes, no realmente quién lo fabrica, o alguien en Veracruz o en México o en cualquier parte de la República le importa dónde se hizo, dónde se elabora el litro de gasolina que le echas a tu coche. Pues claro que no, lo que le importa es que tenga la calidad suficiente, que tenga un precio adecuado y que cada vez que vayas a la gasolinera haya gasolina. A eso justamente voy. Si el plan de Andrés Manuel, que lo vimos desde su principio trepidante, es controlar todos los espacios. O sea, que todo pase por él. De otra manera, uno no se puede explicar la presencia del ingeniero agrónomo en Pemex, ¿no? O sea, por ejemplo. O en la Comisión Reguladora. También vende fertilizantes Pemex, se verá por eso. A lo mejor por eso. Dios nos perdone. Pero a lo mejor por eso. Pero a la hora, por ejemplo, en la vida real, internacional, ahora Trump está en campaña. Y una gran amenaza para tener a México de los huevos va a ser el Tratado de Libre Comercio. Si cierra el Tratado de Libre Comercio, ¿qué importa que tengas leales en donde tú me digas? Si ya no vas a tener Estados Unidos porque no estás en el ritmo del mercado mundial. Pues sí, esta situación que pareciera, ojalá no suceda. Ojalá que no. La verdad que sí sería terrible, y que además, bueno, por un asunto eminentemente migratorio pase a terreno económico, ¿no? Que no debiera de ser, pero bueno. Pero es Trump. Sí. Es Trump. Es Trump. Sí, definitivamente. Pero bueno, aquí lo que estamos es ante, y eso también tiene que ver, porque al final los exabruptos de Trump, que hay que decirlos, esos son, y son cosas que de repente no se entienden una lógica razonable No, de un presidente como el de Estados Unidos, pues tiene que ver, sí, con este fenómeno migratorio, pero también el fenómeno migratorio en México, saliéndonos un poco del tema, pues ha sido, me parece a mí, que manejado, por lo menos, para decirlo de manera elegante, de una forma muy laxa. Sí. En donde, bueno, pues hay una ley migratoria en nuestro país, en México, que dice cómo nuestros,
seres humanos, digamos, de Centroamérica, tienen que pasar a México y de alguna manera cómo se tienen que ir regulando su ingreso. Y esto, pues de repente dejó de existir esta regulación, que por cierto tampoco era tan complicada. Y cuando el presidente dice, aquí no vamos a detener a nadie, no vamos a reprimir a nadie, y el que venga, bueno, pues lo vamos a tratar bien, lo llevaremos hasta la frontera, y el que no le daremos trabajo aquí, pues claro que se forman, claro que hacen una fila, y bueno, van a venir una caravana, y vendrán dos, y vendrán todas las que sean necesarias, mientras México, el país que está entre Estados Unidos y mi país, pues resulta que sigue siendo pues un conducto adecuado y ahora mucho más seguro y más fácil para ir para allá. Y claro, esto esto que ya es un problema, Sí. metido en la campaña del presidente Trump, pues es una excelente bandera para poder pues atacar a México. Sí. Y por qué no, eventualmente, y deseo, toco madera, ojalá no suceda, que vaya a cometer la locura de cerrar la frontera, porque también les va a perjudicar muchísimo a los Estados Unidos, pero de entrada, por lo que les pasa allá, pues no nos preocupa, lo malo es lo que nos pasa aquí, ¿no? Esa es la cuestión que le pregunto ahora. La maroma institucional es que nosotros decimos, oye, ¿por qué estamos cambiando nuestras conductas? Y parece ser que a petición de los Estados Unidos, aunque se niegue desde la Secretaría de Gobernación, que se están, que se están agrupando y están trabajando como, no solamente como patio trasero, ya como lobby de todos los migrantes centroamericanos que se tendrán que quedar en México, y en Estados Unidos los rechazados tendrán que estar en México, porque así parece que se acordó. Como la sala de espera. Así es, la maroma institucional es, bueno, los norteamericanos tienen derecho dentro de su territorio a cerrar la frontera. No te estoy preguntando lo de la frontera, te estoy preguntando cómo les estamos haciendo aquí el negocio a ellos, cómo nos estamos poniendo sumisos a las órdenes de los Estados Unidos. No, ellos de su parte, o sea, hasta la frontera pueden hacer lo que quieran. Y aquí uno se pregunta, qué raro que la doctrina Estrada sirva para las cuestiones que tienen que ver con Venezuela, pero no opere cuando se trata de Estados Unidos. Sí, hay un doble rasero, definitivamente. Hay unas cosas que cuando voltean abajo, bueno, pues se mira una forma, y cuando tenemos que ver allá y lo vemos así para arriba, ya lo miramos de otra forma y les empezamos a hacer la tarea, como bien lo dices. Sin duda, el tema de toda esta política migratoria, bueno, lo que está sucediendo con el Congreso, por Dios, claro, es un desaseo en la Cámara de Diputados, y que porque por muy que sean sindicalizados los maestros del CENTE, han sometido, porque es lo que han hecho, secuestraron a la Cámara de Diputados. Hoy acaban de cancelar nuevamente, Mario Delgado acaba de decir, no, ya no vamos a presentar la reforma educativa hasta que casi le faltó decir, hasta que la CENTE nos lo autorice. Hasta que Palomén. Entonces, eso es una vergüenza. ¿Cómo puede ser? Los maestros son parte de esta reforma importante, hay que cuidarlos, hay que procurarlos, eso nadie lo niega, pero no puede el gobierno bajo ninguna circunstancia ser rehén de un grupo. De ninguno. Ni de ese ni de ningún otro. Y aquí es un poco con el fenómeno migratorio, con los Estados Unidos, acá. Entonces empiezas a ver cosas que suceden en distintos ámbitos de la política nacional, que empiezan a cobrar un sentido que pareciera que lo que vamos es rumbo al desorden, al que pues la voluntad del más fuerte, al que se impone, a lo que desde algún lado se ve pues políticamente más cómodo para el grupo que gobierna, al que no puedo tocar, cuando lo que debe haber es el imperio de la ley, y debe de proceder las cosas pues simplemente en un marco constitucional y legal que permita a todos saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y que no, si pertenezco a un grupo, tengo posibilidad de hacer lo que quiera, y si no, bueno, pues tengo que cumplir simplemente con la ley. Ahora, porque soy un ciudadano común. Eso es una oportunidad dorada para ustedes. Para la oposición. Lamentablemente, sí lo es. Sí lo es. Sí lo es, porque, y digo lamentablemente porque, bueno, no hay ninguna mezquindad en nuestro proceder respecto a que queremos que a México le vaya mal como para que a nosotros o al PAN le vaya bien. Lo que quisiéramos es que a México le fuera bien y que al PAN también le fuera bien. No, pero estamos hablando de contrapesos. Sin duda, y se están dando. Si estamos hablando, por ejemplo, ahorita lo de la CRE, que ha llegado hasta los grados de humillación, o como vimos con la Guardia Nacional, donde de pronto, después del Parlamento abierto y de lo que pasó en la Cámara de Diputados, no había de otra. Decir, oye, así como la quiere tú. Y nadie daba un peso porque fuera a suceder otra cosa distinta. Nadie.
Porque dijimos, bueno, son tan pocos que finalmente, pues, Ricardo maiceará a los que sean necesario para tenerlos de su lado y cumplirle. Andrés, no pudieron. Y eso hizo ver a la oposición. Ahora tienen esta oportunidad de la CRE y viene lo de la revocación de mandato, que usted puso todas sus fichas en la mesa. Y dijo, no va a pasar lo de la revocación de mandato y háganle como quieran, cabrón. Y no va a pasar, porque me parece a mí que algo que viene sucediendo gracias a estos desatinos en la conducción de la política interna, la económica y bueno, desde luego la migratoria en este país recientemente, es que los partidos de oposición que antes a lo mejor no se encontraban y no podían encontrar esos espacios de diálogo, ya lo estamos encontrando en las causas comunes, en aquellas que vemos realmente la amenaza para el país. Dice, oye, si esto sí es en serio, esto no es un juego, si dejamos que la Guardia Nacional pase como iba a pasar, sería la militarización del país, no lo podemos permitir. Si la revocación de mandato se da, estamos hablando del primer paso para lo que pudiera ser, pues más adelante una propuesta, no lo es ahora, pero lo pudiera ser entonces para poder luego generar la reelección, porque ya me quedé, pero además lograr intervenir en las elecciones del año 2021 con un único propósito, el poder darle a su partido la mayoría que hoy tiene en la Cámara y repetir para que puedan seguir haciendo. Repetir lo del 18. Y atropellando las decisiones o las voluntades de otros partidos distintos al suyo. Entonces, estos temas que de repente pues son graves, que son complicados, abren, como dice, la oportunidad que la oposición se muestre, se ponga de acuerdo y genere condiciones para poder decir, afortunadamente en el Senado nos alcanza, para decir, estas reformas que requieren 2/3 partes de los votos del Senado no pasan, a menos que las moderemos, las atemperemos y veamos de qué manera lo podamos lograr. Pero sí existe esa condición en que ustedes como partidos de oposición sí dicen, en esto, por ejemplo, revocación del mandato o por ejemplo Guardia Nacional, ahí no se cede una micra. Ahí el acuerdo es no ceder nada, absolutamente nada. Hay otros donde está abierto. Sí, hay otros donde pues sí, porque al final de cuentas se puede transitar en algunas cosas en donde, bueno, con algunos matices se puede pasar. Pero en la revocación de mandato, en el año 21, el mismo día que la boleta electoral de los 300 diputados federales que habrán de elegirse en ese año, no, güey. No hay manera de que pueda pasar eso porque lo que se está pretendiendo es meterse de lleno en algo que, por cierto, él criticó durante todos sus años de campaña, la intervención del gobierno precisamente en las campañas, en los eventos, en los procesos electorales. Y qué mayor intervención que tener al presidente haciendo campaña en todo el país el mismo día que va a haber elecciones para diputados federales. Pero también descaro. Andrés Manuel en su momento de campaña dijo, yo no me voy a quedar callado. Cada tweet que mande Donald Trump, yo le voy a mandar otro tuit de regreso. Se le ha de haber quedado sin pila el teléfono. No, se fue a Poza Rica, a la tierra de usted, a decir, alce la mano, quien quiera que yo me pelee con el presidente de Estados Unidos, nada. Alce la mano, quien quiere que haga... Que actuemos con prudencia. ¡Con prudencia! Allá en Poza Rica con los paisanos de usted. Sí, lo vi el evento, no nos invitaron, pero sí lo vi. Y la verdad de las cosas es que sí, vamos, pero es estamos que en lo mismo. Cuando preguntas cosas obvias, pues la gente te responde cosas obvias. Bueno, cuando le dices, oiga, ¿quieren que actuemos con prudencia? Pues ¿quién va a decir que no? O sea, pues ante un público como ese, pues sí, lógicamente van a decir que sí, a mano alzada. Bueno, pero lo usé como lo que ejemplo pasa es que cómo lo dijo antes y ahora cómo lo dice. Sí, claro. Lo mismo pasa con la de revocación del mandato. Ya le sacaron por ahí unos videos donde antes decía, por cada tuit que diga el presidente Trump, pondré uno. Y bueno, pues no hemos visto ni uno, como lo decías. No, incluso ayer se reunió con los demócratas, ¿no? Ahí en Palacio Nacional se reunió con los demócratas para ver qué plan iban a tener los demócratas a la hora del asunto de la frontera allá en los Estados Unidos. Y yo vi la foto ahí de los demócratas, estaba Marcelo, estaba Andrés. Y yo dije, ¿por qué no invitaron a Bernardo, cabrón? Oye, se me hizo de muy mala educación que Bernardo esté poniendo su casa para que vean a Kushner y de pronto cuando tienes a los demócratas se te olvida Bernardo, no mames. Sí, es un poco extraño. Pero volvíamos a la oposición. Entonces, sí están ustedes bastante claros que sí pueden
vamos a decir, aprovechar o trabajar en conjunto para no dejar pasar ciertas cosas. Ya sea como la burla, esta mofa que les hacen de la Comisión Reguladora de Energía, que no sé, sería muy recomendable que Andrés Manuel se hiciera responsable de meter a los 4, ¿no? La verdad es que yo creo que eso es lo que va a terminar por ocurrir, porque no veo cómo haya argumentos en algunos de los que votaron la vez pasada que no había que pasarlos, ahora para pasarlos, no lo veo. Yo por lo menos no encuentro ninguna razón para cambiar el sentido de mi voto respecto a lo que hice hace apenas unas semanas. Las personas son las mismas, podrán tener buenas calificaciones para otras tareas, para esta no. Para esta no, merecen todo nuestro respeto con cualquier persona. Sí, la dignidad del ser humano está escaso aparte, eso no tiene nada que ver. El asunto aquí es que los utilizan como carne de cañón para poder conseguir un propósito, que para mí, lo decía hace un momento, es, insisto, es poder tomar control de este órgano regulador, como lo ha venido haciendo de otros, y poder de alguna forma acabar con la competencia en el sector, con lo grave que eso supone, y poder entonces defender a las empresas del Estado que quiere rescatar. Mira, por ejemplo, el caso de la cancelación de las subastas que hizo la CENACE el 3 de diciembre. Sí. Esas subastas lo que suponían era la posibilidad de que alguien, quien fuera, pudiera venir a nuestro país e invertir para la generación de energía para los próximos años y poder tener contratos de cobertura. Sí. Para la Comisión Federal de Electricidad para el país, y entonces no tuviéramos apagones, no tuviéramos necesidades de pues estarnos tronando los dedos respecto a cómo vamos a hacer para mantener el desarrollo y el crecimiento del país y el desdoblamiento de la población con la necesidad de energía que se tiene. Bueno, pues las cancelaron y hasta este momento no ha habido una respuesta, no se ha hecho absolutamente nada. Luego, por otro lado... Pero ya hay algo más claro, senador. De esas fechas ahora, también ya vemos un modus operandi. Hay un gran tramo de ignorancia donde dicen la energía, los que están vendiendo energía. O sea, hay figuras, por ejemplo, que yo creo que no conocen muy bien, como el decir, bueno, tú vas a poner las instalaciones, nosotros vamos a poner el dinero, vamos a generar la energía, yo me comprometo a comprarte tanto, si no llego a comprarte te sigo pagando. Y este tipo de figuras, yo creo que en diciembre todavía no las entendían. Hasta que de pronto les tienes que decir, oye, no es que haya chapuza, cabrón. No es que haya chapuza. Es que te refieres a los ductos, entre otras cosas. Te refieres a los ductos. O lo que está pasando en el Seguro Social con lo de los favoritos de Peña con los medicamentos. Hasta que se dan cuenta que no era ese cabrón el que estaba señalando como el que te vendía vacunas. Era un distribuidor de medicinas. Sí. No vende vacunas. Chinga. Pues hay que pedirle una disculpa y vamos a empezar otra vez de cero. Algo así. Sí, hay cosas que yo creo que entraron con muchos prejuicios. Sí. Yo desde luego no vengo a defender al gobierno pasado, pero me parece a mí que tampoco absolutamente todo estaba mal. Y entonces, bajo esa óptica, pues echaron todo por la borda de manera irresponsable. En el caso, por ejemplo, del tema de los ductos, donde bajo la óptica de Bartlett, él dice, bueno, pues los ductos pues ya hemos pagado y entonces los ductos algún día tienen que ser del país. Pues no, eso es como si dijeras, sí, los camiones que transportan la gasolina, pues se los quitamos a Canacar porque ya los hemos rentado tantos años y ya deben de ser nuestros. Pues no. Pero le juro, senador, que lo intentaron. Le juro por mi pinche madre que lo intentaron. Decir, oye, ya el gobierno ha pagado tantos años, cabrón. Ya, pues ya danos los ductos, güey. Por lo menos las llantas. Por Dios. Entonces yo creo que sí estamos en esa parte, vamos a decir, de cine mudo. Pero estamos llegando muy rápido a las realidades. Eso es lo que hace, Broso, de que la oposición, en los partidos que la conformamos, pues de repente dimos aguas. Porque estas cosas, si las dejamos que corran, quién sabe dónde vayan a llegar. Y entonces, en lo que nos alcance para pararlo, vamos a pararlo. En lo que nos alcance para modificarlo y tratar de enmendarlo, de acuerdo a cierto. No, ni somos dueños de la verdad, ni somos los únicos que se saben, no. Simplemente. Pero son los antagonistas. Y de alguna forma, pues te informas, tratas de decir, bueno, cómo se puede lograr mejores. Cómo está pasando también las cosas en el mundo donde han tenido éxito. Entonces, tratar de copiar lo que sirve y, bueno, dejar a un lado lo que no sirve. O sea, eso es algo tan simple como eso, aplicar la lógica, el sentido común,
que bueno, es el menos común de los sentidos muchas de las veces, pero es de lo que se trata simplemente, de lograr este acuerdo entre todos para impedir que avasallen en cosas que por lógica no debían de pasar. Es una gran oportunidad, porque además usted lleva un buen tiempo en estas cosas. Y sabe perfectamente que en algún momento en este país los políticos eran los primeros hijos de la chingada. Cabrón. Luego se fueron decantando hasta llegar a lo que tuvimos el sexenio pasado. Puro ratero. Ya no eran los hijos de la chingada. Eran unos bandidos. Vulgares bandidos. Llega Andrés Manuel con más de 30 millones de votos, con todo el apoyo que conserva, inédito. Lo conserva todo absolutamente. Pero no son hijos de la chingada. No lo son. No pueden serlo. No tienen la historia para poder ser unos hijos de la chingada. En muchas cosas son amateurs. Usted lo sabe. Lo sabe perfectamente. Por eso hablo de la oportunidad dorada de una oposición que verdaderamente casi no existe a la posibilidad del contrapeso, porque se les están yendo todas las bolas, senador. Todas. Sí, es cierto lo que dices, hay mucha inexperiencia en los que vienen llegando, en algunos claros, tengo que decirlo, hay ineptitud absoluta, hay resultados que ves de las acciones que toman que no te las explicas, y eso no tiene que ver con más que una falta de capacidad, el poner a alguien que es amigo de alguien más que lo puso ahí, y como ya no tenía ni siquiera, no tenía esta condición, y perdón que lo repita, esta condición de hijo de la chingada que aprendió antes, pues hay que poner a uno nuevo, y como no es aquello, pues entonces tiene que... O ponte a uno que sea menos hijo de la chingada. No, bueno, elegir entre lo peor, pues es un escenario que pronto, francamente no ayuda mucho a México. ¿para pero qué pone usted cerca de la refinería de Dos Bocas a alguien que firmó contratos con Odebrecht? ¿Para qué? Pues sí, es un despropósito y bueno, se ve... A ver, yo no sé si haya tanta ignorancia a ese nivel como para saber los antecedentes de las personas o simplemente haya tanto cinismo. Porque cuando hablamos de lo de Dos Bocas... ¿O ignorancia o cinismo? Sí, porque al final de cuentas o ignorabas que este señor había hecho lo que hizo o te valió. Como aquellos 3 que habían metido que tenían que ver con la investigación de la estafa maestra y que finalmente los tuvieron que bajar. O como las empresas que invitaron, la falta de la licitación pública, los trailers comprados en Estados Unidos para transportar gasolina cuando ya en el mundo no se hace así, que además ni cumplen con la norma, o cuando quieren hacer el Tren Maya y tienen que pasar por 1,500 ejidos, que no van a pasar. Esa es otra cosa que me gustaría lanzar un reto, así como el de no va a pasar la revocación de mandato. Yo te puedo asegurar, Broso, que no van a poder construir el Tren Maya en este sexenio. No hay manera, porque no tienen... ¿Vuelve a poner todas sus fichas sobre la mesa? Sí, por supuesto. Dentro de 6 años aquí estamos vivos en este planeta y seguimos, y me invitas, lo vendremos a decir, ya verás cómo no lo van a poder hacer, y no porque lo desee, ojo, que eso es una cosa distinta. Yo pues ojalá pudiera, pero no es económicamente viable, no hay los permisos ambientales, no tienen la posibilidad de tener ya las tierras dispuestas. Todo lo que señaló el INCO. Claro. Al final de cuentas, un proyecto de esa naturaleza requiere desde el proyecto conceptual primero y luego pasando por los ejecutivos, por los de ingenierías, en este caso los ambientales, y todo eso no existe. Haz de cuenta que agarraron un mapa en Google y le dijeron, va, pues por aquí se vería bonito. Ahí ponen la raya. Y ponen la raya, y pues eso, pues sí, es un deseo, es una aspiración, es algo que pues estaría padre, pero pues no se puede lograr. Y suponiendo que se lograra, y lo digo con muchísimo respeto, para poder tener una inversión de esta naturaleza, dime quién iría de Chetumal a Tapachula, por ejemplo, en ese tren para que pudiera ser rentable. El tráfico entre esas dos ciudades son ciudades pequeñas, medias todavía, muy dignas las dos, pero que no tienen todavía un intercambio como para poder justificar una inversión de esa naturaleza. Dos apuestas ha hecho el senador Rementería, donde ha apostado todo, absolutamente. Y está en las dos puntas del camino. En la primera punta es: no pasará en el Senado la revocación de mandato. En una de las puntas. En la siguiente punta, 6 años, no habrá Tren Maya este sexenio. Así es.
Hablo de las dos puntas porque todo el camino que tenemos en medio... Habrá muchas otras. ¡Wow! Lo que se nos viene a todos. Y desde luego para ustedes que, repito, senador, y creo que en el fondo tú lo sabes, hay una gran oportunidad para hacer un contrapeso importante, porque además lo que tiene que pasar en este país debe ser importante para todos absolutamente, nos vaya bien o nos vaya mal, pero estamos en el mismo barco y ustedes tienen la gran oportunidad de salir a respirar, porque parece que se quedaban en el fondo. Por eso es que es tan importante y agradezco muchísimo cosas como esta, como hoy, que podemos estarlo platicando con el tan amplio auditorio que se tiene para poder decir lo que está pasando. Yo sé, como dices, este apoyo inédito que todavía tiene el presidente, sí, pero también sé que a la vuelta y vuelta, así como una gotita de agua rompe una piedra, pues una idea y una verdad contada y recontada y vuelta a contar tiene que prosperar para que la gente conozca lo que verdaderamente está pasando. Yo esto me lo imagino como el deseo de la gente. La gente quiere que a México le vaya bien, yo también. Y tú también. Sí. El asunto es solamente con desearlo y poniéndolo en manos de quien sea y que haga locuras va a ocurrir, pues no. Necesitamos que haya, acompañando a ese deseo, acciones concretas que digan, pues sí tiene razón, por ese camino, pues sí nos puede ir bien. Pero cuando claramente vemos que mi deseo no se acompaña de acciones que permitan suponer que van a ocurrir las cosas, pues no, esto no es un dogma de fe, como para decirle, no, pues ya creo en ti y hasta la muerte. No, necesito que en el camino me vayas probando que las cosas que dices que vas a lograr se van a poder sustentar. Hoy o ayer, el Banco de México también baja el pronóstico de calificación. ¿Sí? El único que piensa que vamos a crecer a más del 2% es el Ejecutivo. Pues algo está mal porque ya no hay nadie de las instituciones serias nacionales y extranjeras que diga que en este país vaya a haber un crecimiento en este año superior al 2%. Ninguno. Van desde el 1.4 al 1.6, los más optimistas 1.7, 1.8. Y de ahí todos. Entonces, pues hay que ver las realidades, no las puede uno negar, sobre todo en algo tan complejo como es este país y las múltiples cosas que hay que hacer, como las que dijimos, la de la migración, la parte política, la economía, la energía, pues todo. Si simplemente lo atiendes a caprichos o a deseos o a estereotipos formados en mi cabeza, pues no va a funcionar. Pero son las ironías de la vida que vale la pena contar. Y por eso está bien que platiquemos de todas estas cosas. Y que si Andrés Manuel hace algo bien, qué bueno que lo haga bien. Y hay que consignar que lo hizo bien. Si lo hace mal, hay que consignar que lo hace mal. Si la oposición se culea, hay que decir que se culearon. Claro. Si la oposición hace lo contrario y la oposición se deja ver y se muestra bien, hay que decirlo también. Cuando hablamos de dinero, el sexenio pasado estábamos pugnando desde hace varios sexenios que se siguiera la ruta del dinero para ver dónde metieron lo que se chingaron. Había que seguir la ruta del dinero. Ahora hay que pedir al presidente que entienda la inercia del dinero. Sí, al final lo que provoca y cómo puede generarle al país beneficios. Exactamente, pero mira lo que son las ironías. Antes seguir la huella del dinero para ver dónde lo escondieron. Ahora hay que convencer a Andrés Manuel de que entienda la inercia del dinero. La ideología que sea, la imagen que tengas del país, todo absolutamente se maneja desde ahí. Mira, hay una cosa, todos estos programas sociales que él ha impulsado y tan fuertemente, que están bien, o sea, al final, ¿quién puede estar en contra de muchos de esos programas sociales? El tema es cómo. Sí. Y de dónde va a sacar el dinero de manera consistente y sobre todo en el tiempo que esto perdure, porque se necesita, la única fuente, dice, no vamos a contratar nuevos créditos, no se va a mover el tema del Banco de México, lo vamos a poner, la única forma entonces que tienes para conseguir dinero es que haya inversión y que la inversión pague impuestos y que estos impuestos te permitan sostener todos los programas. Y si le estás dando en la torre con esta generación de percepciones equivocadas de lo que está pasando en el país a quienes puedan venir a invertir a México, pues te estás pegando un tiro en el pie. Y a los de adentro. Claro, y a los de adentro. Métele porque a los de adentro 4.5%, cabrón, y yo le meto dinero. Y a los de adentro, pues sí, porque se van. Al final de cuentas, el capital no tiene patria y lo que hace ahorita compraron un chingo de pesos. Ahorita tienen comprado un chingo de pesos. En el momento que alguien dé el chiflido, adiós, las golondrinas.
Sí, por eso es que es tan importante esto que dices tú, no la ruta del dinero, cómo la mencionaste, el poderle seguir el curso de cómo hacer que el dinero funcione, ¿no? Que entienda la inercia del dinero. La inercia del dinero, esa era la palabra. La inercia del dinero en donde, bueno, que el dinero te puede generar más dinero si lo ocupas bien. Sí. Y si las decisiones que toman, que ni siquiera no lo tiene que hacer estrictamente el gobierno, solamente procurar las condiciones para que las cosas vayan pasando. Lo que tú decías y que ya no quise corregirte, de que las cosas en el sexenio pasado no estaban tan mal. Y perdóname, sí estaban muy mal de la chingada, pero la infraestructura te permite subirte a un avión y beberte 522 litros de alcohol en 3 años. Porque la infraestructura camina sola y te da la inercia que hace ver que un país más o menos va bien, como nos pasaba a nosotros. Sí, que la inercia del dinero, como lo mencionas, tal cual, permita que la rueda siga rodando. Exacto. Y a lo mejor tú vas a hacer Y en el camino pasaron muchas cosas, se destrozaron muchas sí. situaciones, pero y al a lo final... mejor sí vas a hacer una diferencia histórica y vas a cambiar 2 o 3 cosas, porque no se pueden 10 cosas. A lo mejor cambias 2 o 3 y pasas a la historia por algo, pero deja que respire la chingadera, y la chingadera nada más respira con dinero. Simplemente que no estorben. Simplemente que no estorben, que al final permitan que las cosas vayan transitando y que la lógica económica sea la que vaya moviendo las cosas, y tú pon orden donde te tienes que poner orden. No puedes permitir que un grupo de maestros secuestre al Congreso, que no pueda llevarse a cabo la reforma educativa. No puedes permitir que los migrantes centroamericanos, por muy que los tengamos que respetar porque son seres humanos como nosotros, pues entren y salgan a nuestro país como les dé la gana. Y no puedes permitir que pues en materia energética pues cierres un país cuando en el mundo las cosas están pasando al revés, y entonces empieza a contar ejemplos de las cosas que se están haciendo equivocadamente, que muestran señales, y que eso acaban con la inercia de ese dinero, ¿eh? Sí, porque además hay un desfase. La semana pasada misma decía Andrés Manuel en una de sus giras, decía, y les vamos a dar a todos ustedes los apoyos directamente en su mano, porque acuérdense que en el gobierno no se puede confiar. Sí, oye, hermano, yo nada más quiero decirte, sabes que tú eres el gobierno, cabrón. Respecto a ese Tú asunto, ya eres el gobierno. No más falta que digas, muere el PRI gobierno. No, cabrón, tú eres el gobierno. Ya eres el gobierno y la gente debe confiar en tu gobierno. Respecto a eso, yo quiero decirte que hay algo gravísimo, porque efectivamente había reglas que no se cumplían, pero por lo menos había dónde ir a revisar la regla. No cumplieron la regla, ahora no hay ni reglas. Porque ahora dice, bueno, pues se va a bajar de manera directa al ciudadano. Sí. ¿Y quién lo va a bajar y cómo? ¿Y qué programa? ¿Quién lo administra? ¿Quién lo evalúa? Pues entonces eso está ahora peor en términos de lo opaco que viene siendo este gobierno, que ya salieron, que ya salieron la Asociación de Mexicanos contra la Corrupción, en donde dijeron que 74.3 sí. de los contratos en este país se entregan de manera directa. Entonces, bueno, pues resulta que viene a ser ahora por lo menos hasta este momento, a un poco más de 120 días de su gobierno, pues el gobierno más opaco que haya tenido México en la historia. Y mira que eso es mucho decir, ¿eh? Sí. Y mira que eso es mucho decir. Y ojalá, senador, aprovechen esa oportunidad dorada que da la situación política del país para poder equilibrar las cosas, para poder tener la posibilidad de pelear los puntos, de debatir las ideas, de ganar un punto, perder otro, empatar otro, no importa, pero que sí haya esa presencia opositora que necesita el país por su salud mental. Eso sería estupendo y lo estaremos platicando, como tú dices. Tú ya hiciste tu apuesta para la revocación de mandato que no pasará en el Senado y tu apuesta para el fin de sexenio donde no habrá Tren Maya. Ya has puesto tu capital sobre la mesa. Estaremos platicando en el ínterin, si tú estás de acuerdo, para ver cómo van estas cosas, y por lo pronto te agradezco esta visita, senador. No, al contrario, muchas gracias a ti, Broso, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Aquí estaremos pendientes de cada vez que haya oportunidad, con muchísimo gusto. Gracias, Julen Rementería. Nosotros vamos con música.